Bienvenidos al seminario número 22 de la materia Microbiología y Parasitología 1 de la segunda cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Hoy el seminario va a tratar sobre dos parásitos protozoarios del orden Kinetoplastida, que van a ser Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas-Massa, y el género Leishmania, que es agente etiológico de lo que se denomina la Leishmaniasis. Primero vamos a hablar de unas generalidades de este orden. Estos parásitos van a poseer lo que se denomina un kinetoplástido, que es lo característico del orden Kinetoplastida, que va a ser una estructura subcelular de ADN mitocondrial empaquetado. Bien, a su vez, estos parásitos van a contener un flagelo, que va a ser su elemento de motilidad, y vamos a ver que tienen distintas características morfológicas a medida que van avanzando en su ciclo de vida. Esto lo pueden observar en la imagen inferior derecha, donde está esquematizada las distintas características morfológicas de estos parásitos. Principalmente nosotros vamos a hablar de las figuras A, B, C y F. La figura A representa lo que se denomina un tripomastigote. Esta forma, como ven, va a contener un flagelo que atraviesa todo el cuerpo del parásito y va a estar lateralizado. Similar a lo que es el epimastigote, que es la imagen B, en la cual también el flagelo va a estar lateralizado. La imagen C representa lo que es un amastigote, que vamos a ver que esta es la forma intracelular de estos parásitos, la cual no va a poseer este flagelo que se extiende por fuera del cuerpo principal. Y también vamos a hablar de la imagen F, que es lo que se denomina un promastigote, el cual va a contener un flagelo pero central al cuerpo del parásito. Dentro, entonces, de este orden, nosotros vamos a hablar principalmente de los géneros Trypanosoma y Leishmania. Hay otros parásitos dentro de este orden, pero que no son de tanta importancia médica. Dentro de estos géneros, entonces, Trypanosoma, vamos a hablar específicamente de la especie cruzi. Entonces, Trypanosoma cruzi es de quien vamos a hablar en este seminario. Existe otra especie, que es Trypanosoma brucei, que puede afectar al humano, que es el agente etiológico de la enfermedad del sueño, tripanosomiasis africana, que no vamos a abordar en este seminario. Y también entonces vamos a hablar del género Leishmania, que sí hay distintas especies que pueden afectar al humano y vamos a intentar de verlas todas en este seminario. Iniciando entonces ya con lo que es Trypanosoma cruzi, en la siguiente diapo ustedes tienen un pequeño escrito de Eduardo Galeano, que habla sobre esta patología que estábamos diciendo, que es el agente etiológico, que es la enfermedad de Chagas, y cómo históricamente esta patología estuvo asociada a las condiciones de pobreza. Bien, vamos a ver que la ausencia de una vivienda digna es uno de los principales factores de riesgo para adquirir esta patología, por lo menos por su vía de transmisión vectorial. Vamos a ver ahora que hay otras vías de transmisión y que esto histórico de la enfermedad asociada a la pobreza, si bien se sigue dando, también empiezan a darse nuevas infecciones por fuera de la población, de esta población. Bien, en la siguiente diapo entonces vemos un poco la epidemiología de este parásito. Esto lo que habla es principalmente de la transmisión vectorial, ¿sí? Entonces ya vamos adelantando que esta patología se va a transmitir por un vector. Y como pueden ver, principalmente América es la zona afectada. Más que nada lo que es el norte de Brasil, ¿sí? Ecuador, Colombia, pero el norte de Argentina también se encuentra bastante afectado y sigue habiendo transmisión vectorial. En la siguiente diapo ven un poco lo que es a nivel global, ¿sí? La epidemiología de esta enfermedad, y si bien históricamente entonces siempre se encontró principalmente en lo que es Latinoamérica y un poco en Centroamérica, podemos ver que ahora también hay varios casos en Europa, Canadá, Japón, Australia. Bien, estos nuevos casos que no se encuentran asociados a transmisión vectorial están asociados a principalmente lo que son movimientos migratorios desde lo que es Latinoamérica hacia estas poblaciones, y hasta el norte de América y hacia Europa. Movimientos migratorios entonces de individuos que eran portadores de esta enfermedad, y como dijimos hay otros mecanismos de transmisión además de la vectorial, entonces empezaron a darse también transmisión en estos sitios. Así que ahora, hoy en día, la enfermedad de Chagas ya no es solo una enfermedad de transmisión vectorial que afecta entonces a poblaciones de bajos ingresos, sino que es una enfermedad que también empieza a verse en países en desarrollo, en países desarrollados, perdón. Bien,
En la siguiente diapositiva hablamos un poco de las características morfológicas de este parásito. Ya les había adelantado un poco que vamos a hablar del epimastigote, tripomastigote y amastigote. Dijimos entonces que el amastigote era la forma intracelular, que va a estar entonces en el hospedador humano, que no iba a poseer este flagelo por fuera de del cuerpo principal del parásito. Y algo que podemos también agregar es que el kinetoplasto, esta estructura que habíamos determinado que era ADN mitocondrial empaquetado, que va a ser lo que ustedes ven en la imagen como este punto más negro, se encuentra anterior al núcleo. O sea, lo que para ustedes sería en la diapositiva inferior, sería la parte posterior del parásito. Primero viene el núcleo, luego el kinetoplasto. Esto es importante para poder diferenciar las distintas morfologías del parásito. En el epimastigote, que entonces dijimos que ya iba a tener este flagelo lateralizado, podemos encontrar que el núcleo nuevamente está posterior al kinetoplasto. Pero en el tripomastigote, que es la otra forma flagelada, bien, que pueden ver lo que se denomina la membrana ondulante, que es esta membrana que sigue a lo largo de todo el parásito y que continúa con el flagelo, vemos que el kinetoplasto se encuentra posterior al núcleo. Entonces, una de las formas que yo obtengo para diferenciar el tripomastigote del epimastigote es la ubicación del kinetoplasto en relación al núcleo. A la izquierda, ustedes tienen las imágenes reales, digamos, de cada una de estas morfologías, ¿sí? En la superior pueden ver un epimastigote. En la media, lo que ven son amastigotes intracelulares. Y en la imagen inferior pueden ver un tripomastigote. Pasando a la siguiente diapo, empezamos a hablar entonces ahora sí del vector, que va a ser una de las formas de transmisión de esta patología. Vamos a hablar de que los vectores son hemípteros de la subfamilia Triatominae. Bien, hay varios hemípteros que pueden ser vectores de esta patología. Tres géneros principales, lo que es Triatoma, Pastrongyllus y Rhodnius. Son los distintos géneros de hemípteros que pueden transmitir la enfermedad de Chagas. En Argentina principalmente hablamos de Triatoma infestans, del género Triatoma, especie infestans. Este es el principal vector entonces en nuestro país de la enfermedad de Chagas. Estos vectores van a tener un ciclo hemimetábolo o de metamorfosis incompleta, es decir que de los huevos van a nacer ninfas, las cuales van a ir aumentando su tamaño, pero desde el nacimiento ya van a tener un hábito hematófago. Es decir que desde que nacen, las ninfas ya tienen la capacidad de no solo infectarse con este parásito, sino que a su vez pueden ser transmisores. Más o menos la vida aproximadamente es de un año de este parásito y de este vector, y una vez que se infecta con Trypanosoma cruzi, va a estar infectado por el resto de su vida, por lo tanto va a transmitir este parásito por el resto de su vida. En la imagen central inferior ustedes lo que ven es cómo este hemíptero al alimentarse aumenta el tamaño de su abdomen, aumenta importantemente, ¿sí? Está alimentándose, succiona sangre y se hincha el abdomen. Este vector, tiene alas, entonces si bien no puede volar grandes distancias, puede planear, pero luego de alimentarse no puede porque aumenta mucho su peso. Entonces una vez que se alimenta, se aleja simplemente caminando, ya no puede volar luego de alimentarse. En la imagen superior derecha ustedes lo que ven es el hábitat principal, por lo menos perihumano, ¿sí? En relación entonces con el hospedador humano que puede tener este hemíptero. Principalmente entonces va a vivir en lo que son las grietas de las paredes o en los techos de paja, donde entonces puede tomar contacto íntimo con el ser humano y infectarse y a su vez ser transmisor de la patología. Y en la imagen inferior derecha lo que intenta mostrarles es cómo uno podría diferenciar los distintos hemípteros de aquellos que pueden llegar a ser transmisores de esta patología. Hay una gran cantidad de hemípteros, no todos tienen un hábito hematófago, por lo tanto si no tienen hábito hematófago ya de por sí podemos descartar que puedan ser vectores. Entonces, al ver la probóscide, que sería el pico de este vector, que es el que utilizan para alimentarse, yo puedo determinar si es o no hematófago. La imagen central corresponde a un hemíptero hematófago, porque pueden ver esta probóscide que es recta y que tiene aproximadamente el mismo diámetro
que la cabeza del vector. Distinto, por ejemplo, a la imagen inferior, donde la probóscide, si bien es recta, el diámetro es mucho mayor que la cabeza y llega hasta el primer par de patas. Este caso sería un hemíptero fitófago, no hematófago, por lo tanto no puede ser transmisor. Y en la imagen superior, esta probóscide curva habla de un hemíptero predador. Bien, entonces este tampoco se alimenta de sangre, por lo tanto no podría ser vector. Bien, ¿cómo es el ciclo entonces de esta infección parasitaria? Vamos a empezar con un vector teratominio infectado que al alimentarse de un hospedador mamífero, en este caso el humano, como dijimos tiene hábitos hematófagos, entonces va a alimentarse de sangre, sí va a picar a este hospedador, pero a diferencia de lo que ustedes vinieron viendo con otros vectores mosquitos, no va a inocular el elemento infectante del parásito, sino que este elemento se va a encontrar en las heces del vector. Bien, entonces, al picar se va a generar una reacción del vector que va a inducir la defecación en la zona donde se alimentó. Bien, y en estas heces es donde se va a encontrar el elemento infectante, que es el tripomastigote metacíclico. Entonces, este tripomastigote va a acceder al sitio de picadura del vector y ahí es donde va a poder ingresar, ¿bien? Pero no es inoculado, sino que se encuentra en las heces del vector, ¿bien? Entonces, una vez que ingresa en este nuevo hospedador, el tripomastigote metacíclico va a invadir las células del sitio de inoculación. Una vez que se encuentre intracelular, va a diferenciarse a su forma de amastigote, que dijimos que era la forma entonces intracelular, va a replicar en esta célula por fisión binaria hasta que va a pensar que la cantidad de mastigotes ya alcanzó el límite para esta célula, entonces pasa a su estadio nuevamente de tripomastigote y por lisis celular sale al espacio extracelular, donde entonces puede diseminarse a distintos tejidos, encontrar nuevas células blanco, invadirlas y repetir este ciclo de replicación intracelular. Bien. Durante este periodo, mientras yo voy a tener gran cantidad de tripomastigotes diseminándose y que se van a encontrar en circulación sanguínea, otro teratominio puede alimentarse de este hospedador, ingerir tripomastigotes y por lo tanto infectarse. Entonces, dentro de este nuevo hospedador, los tripomastigotes van a pasar su forma de epimastigote, van a replicar, madurar hacia tripomastigote metacíclico, donde se van a encontrar en el recto del vector y por lo tanto entonces pueden nuevamente ser liberados en las heces de este vector cuando se alimente nuevamente. Bien, es decir que entonces el tripomastigote lo voy a encontrar en el recto del vector y además va a ser el elemento infectante y el elemento que se va a encontrar diseminándose y en circulación sanguínea en el hospedador definitivo, que en este caso va a ser el ser humano. El amastigote solo lo voy a encontrar entonces en el hospedador mamífero y es el que se va a encontrar intracelularmente, y el epimastigote solo lo encuentro como paso dentro del vector. Bien, es importante que el humano no es el único hospedador definitivo, hay otros mamíferos que pueden llegar a actuar como hospedadores para Trypanosoma cruzi, y son importantes porque también actúan como reservorios de esta enfermedad. Entre ellos uno muy importante es, por ejemplo, el perro doméstico. Otros mamíferos, como por ejemplo los roedores, también se han visto asociados a esta función de reservorio, pero por supuesto por la relación que tiene el humano con el perro doméstico es mucho más importante. Otras vías de transmisión que podemos llegar a encontrar, que es de estas que estábamos hablando, que se pueden dar en ausencia del vector, ¿sí? y que serían las que están tomando mucha más importancia en países desarrollados, son la vía transplacentaria, es decir, vertical, el pasaje de la infección desde una madre hacia su feto, la hemotransfusión, ¿sí? Los bancos de sangre de estos países de los que estábamos hablando, desarrollados, inicialmente no testeaban para la presencia de la infección por Trypanosoma cruzi porque no se encontraba en sus países, por lo tanto podía llegar a darse la contaminación por hemotransfusión. Esto no es muy frecuente de ver en nuestro país porque, por supuesto, todos los bancos de sangre realizan testeos para la enfermedad de Chagas. Hoy en día la mayoría de los países desarrollados están empezando a hacerlo, pero inicialmente no lo hacían y por eso pudieron darse algunos casos de infección por hemotransfusión. El trasplante de órganos sólidos, sí, algo similar a lo que estuvimos hablando.
La vía accidental, esto bueno, más que nada asociado a lo que son infecciones por trabajadores de laboratorio, ¿sí? O que trabajen con este agente patógeno. Y después está la vía oral. La vía oral empezó a tomar importancia por algunos brotes que hubo, más que nada en Brasil, bien, en la cual uno entonces puede llegar a ingerir ya sea heces de triatominio o restos de triatominios que contenían tripomastigotes en su interior. Bien, esto es por alimentos contaminados, ¿sí? con heces o restos de triatominios que pueden tener entonces tripomastigotes. Yo puedo ingerir los tripomastigotes y estos me pueden infectar. Hubo algunos brotes en Brasil asociados más que nada a jugos de fruta. La fruta es procesada, como no eran jugos pasteurizados, sino que eran de producción casera. Al procesarse la fruta podían llegar a contener algún triatominio y entonces estos eran procesados, liberan los tripomastigotes y el jugo entonces era infectante para el ser humano. Se ha visto que la vía de transmisión oral lleva una patología, o es más frecuente que lleve una patología severa que la vía vectorial. Igualmente no es la forma más frecuente de transmisión, pero pueden darse algunos brotes. Formas de transmisión que no son importantes, que no están comprobadas en esta infección, es la vía de transmisión sexual. Sí hay algunos reportes, pero son bastante débiles. La verdad que no está científicamente comprobado que la transmisión sexual se pueda dar en Trypanosoma cruzi. Así que si llega a existir no sería importante, pero por lo menos hoy en día no está comprobada. Y después está lo que es la lactancia materna. ¿Sí? La lactancia materna no es un componente de riesgo para la transmisión. ¿Sí? Una madre con Chagas puede tranquilamente amamantar a su hijo. El único cuidado que habría que tener es en el caso de lesiones y fisuras que generen sangrado en el pezón, porque esto podría contaminar la leche con sangre y entonces la sangre sí puede ser infectante para el lactante y en ese caso sí debería discontinuarse por lo menos temporalmente la lactancia hasta que cure esa herida. O si no, otra cosa que se puede hacer es el tratamiento térmico de la leche, ¿sí? El tratamiento térmico va a eliminar los tripomastigotes y entonces puede continuarse la lactancia teniendo esa precaución. Bien, siguiente diapositiva. ¿Cómo va a ser esta invasión celular? Dijimos que los tripomastigotes iban a invadir distintas células, donde luego iban a pasar a amastigotes y se iban a replicar. ¿Cómo invaden las distintas células? Es algo bastante discutido, ¿sí? No está del todo dilucidado bien cómo es el mecanismo. Por lo menos in vitro se vio que los tripomastigotes pueden invadir prácticamente a cualquier célula de mamíferos. No tienen ningún tejido o célula específica, si bien sí esta invasión celular es bastante más efectiva en lo que son las células, por ejemplo, células musculares. Prácticamente cualquier célula se puede llegar a ver afectada. ¿Cómo es este proceso? Inicialmente, como suele darse en cualquier tipo de invasión por estos agentes, vamos a tener un proceso de adhesión inicial, una adhesión leve, que luego lleva una adhesión más fuerte, un reconocimiento por distintos receptores, lo cual desencadena la transmisión de señales en la célula blanco, que llevan entonces al proceso de invasión. ¿Qué distintas proteínas, tanto del parásito como de la célula, actúan en el reconocimiento inicial? Hay muchísimas que podrían estar implicadas, no hay una puntual que sea el receptor de la célula ni la proteína puntual del parásito. Si ustedes lo buscan a ver que hay muchísimas, no viene al caso enumerarlas todas. Sepan que primariamente se da entonces este proceso de reconocimiento inicial. Y el proceso de invasión que se termina generando pueden ser por distintos mecanismos. Los más aceptados van a ser los que tienen en esta imagen. Inicialmente tenemos un proceso que se denomina dependiente exocitosis. En este proceso tenemos que el parásito lo que promueve, ¿sí? Por esta adhesión inicial y este envío de mensajes hacia la célula blanco, termina generando la exocitosis de lisosomas. ¿Sí? Las células tienen todo un mecanismo que está asociado a lo que es la reparación de su propia membrana, en la cual pueden exocitar lisosomas y la membrana de estos lisosomas se une a la membrana plasmática, ¿sí? A la membrana celular. Este es un proceso normal que se pone en las células y que es dependiente de calcio. Trypanosoma cruzi lo que puede llegar a generar es
inducir este aumento del calcio e inducir entonces la exocitosis de lisosomas, que es lo que ustedes ven con el número 1. Si el aumento de calcio lleva a la unión de lisosomas en el sitio donde está invadiendo el parásito. Esto entonces termina llevando a la formación de una invaginación de membrana en la cual entonces el parásito puede invadir, bien, y esto es lo que provee la membrana para que el mismo quede dentro de lo que se denomina la vacuola parasitófora, ¿sí? El parásito entonces ingresa a la célula dentro de una vacuola formada por la membrana de estos lisosomas que fueron llamados hacia la membrana plasmática para ser exocitados. Bien, entonces el parásito induciría todo este proceso y lo utilizaría para ingresar a la célula. Otro de los procesos es el que se denomina dependiente de actina. En este caso sería un proceso similar a la endocitosis, donde el parásito lo que estimula es la participación de los filamentos de actina para endocitarse a sí mismo, ¿bien? Y así lograr el ingreso dentro de la célula. Después está lo que es la entrada independiente de actina, ¿bien? En ese caso, el parásito por su propia capacidad móvil terminaría invaginando la membrana sin participación de filamentos de actina, y en este caso habría un gasto de energía por el propio parásito que le permitiría entrar en la célula. Estos mecanismos no son excluyentes, ¿sí? No quiere decir que sí o sí tengan que solo utilizar uno. El parásito se cree que como mínimo estos tres podrían darse dependiendo de la célula que está por ser invadida. Pero por lo menos estos son los más aceptados. De vuelta es todo un tema bastante discutido cómo es que Trypanosoma logra entrar a la célula y cómo es a su vez que logra entrar a tantos tipos de células distintas. Bien, lo importante es que una vez que ingresa a la célula blanco, por alguno de estos mecanismos, va a quedar dentro de una vacuola parasitófora. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la patogenia en la primera fase de esta infección? Dijimos que, como tenemos de vuelta acá, similar a la parte que hablamos del ciclo, inicialmente los tripomastigotes metacíclicos se invaden una célula, pasan a su estadio de amastigote, replican hasta que sensan que esta célula ya llegó a su límite, nuevamente pasan a un estadio de tripomastigote, el lisicelular se liberan e infectan nuevas células. Bien. Yendo un poco más en detalle, también dijimos que en este proceso de invasión inicial, el parásito quedaba dentro de una vacuola parasitófora. Inicialmente en esta vacuola van a fusionarse lisosomas, bien como en cualquier fagocitosis que se da en la célula normalmente, y se termina formando lo que es un fagolisosoma. Sabemos que en estos lisosomas lo que hay es un pH bajo y distintas enzimas que se encargan de degradar lo que se contenga dentro de estas vacuolas. Entonces el parásito va a tener distintas enzimas antioxidantes que van a poder protegerlo, bien, de este ataque inicial por la fusión de los lisosomas. A su vez, como disminuye el pH, esto induce la activación de distintas enzimas del parásito que lo que terminan generando es que esta vacuola parasitófora en la que se encontraba, bien, se termine destruyendo para permitir la liberación del parásito hacia el citoplasma de la célula. Bien, una vez entonces que alcanza el citoplasma, va a poder evitar toda la respuesta generada por los lisosomas y va a poder empezar a replicar. Ustedes en la imagen lo que ven es que primero sale de la vacuola y luego cambia su estadio de tripomastigote hacia amastigote. En realidad este es un proceso continuo. A medida que va escapando de la vacuola está teniendo el cambio conformacional hacia amastigote. Bien, no sucede ni antes ni después, sino que sucede durante el escape de la vacuola hacia el citoplasma, esta transformación hacia su estadio de amastigote. Entonces luego sí se va a dar todo lo que dijimos, va a empezar a replicar en el citoplasma de la célula. Durante entonces todo un estadio inicial vamos a tener una alta tasa de replicación e invasión y diseminación hacia distintos tejidos. Esto es lo que se va a denominar la fase aguda de la infección. Por supuesto, esto va a generar una respuesta inmune, bien, que llegado un momento va a terminar controlando la replicación y la diseminación de este parásito, va a disminuir la parasitemia y vamos a entrar en lo que sería la fase crónica de la infección. Durante la fase aguda, la patogenia entonces simplemente va a estar dada por el daño directo producido por el parásito, por la lisis celular, sumado a la respuesta inmune que intenta controlarlo. Esto va a ser entonces lo que va a generar patogenia en la primera fase de la infección. Pasando a la siguiente diapo, vamos a hablar de lo que es la fase crónica. Dijimos que
iniciaba esta fase crónica una vez que la respuesta inmune controlaba la replicación y diseminación del parásito. Entonces, va a dejar de haber tripomastigotes en sangre, o por lo menos va a haber una cantidad muy pequeña de tripomastigotes en sangre, y a su vez los amastigotes en distintos tejidos van a replicarse a tasas más bajas. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune lo controla. Ahora podemos tener dos caminos: la evolución hacia una patogenia dentro de esta fase crónica o una fase crónica completamente asintomática. Aproximadamente el 70% de los individuos infectados después de su fase aguda evolucionan a una fase crónica donde la respuesta inmune controla el parásito y no generan más síntomas. Bien, en ese caso entonces, durante la fase crónica no va a haber un daño hacia los distintos órganos, no va a haber una patogenia de por sí, sino que va a evolucionar de manera completamente asintomática. Hay un 30% que sí va a generar daño en sus órganos y que entonces sí va a darse la patogenia a la que vamos a hablar ahora, que se da en la fase crónica. En este caso va a haber persistencia del parásito, de vuelta como ya dijimos, con pequeñas cantidades, con baja parasitemia y con una replicación a tasas bajas, pero el parásito va a seguir estando en los distintos tejidos. Entonces, eso va a generar daño en donde el parásito esté replicando. ¿Por qué? Hay distintas teorías de qué es lo que termina generando daño en la fase crónica. Esta imagen intenta explicar las distintas teorías. Lo más probable es que sea una combinación de todas. Una de estas teorías habla del daño directo del parásito, que sería lo que tiene en la imagen A. Básicamente la persistencia del parásito va lentamente destruyendo las células del tejido afectado. Bien, si bien replica a tasas bajas, termina generando lisis celular y a su vez genera distintos productos tóxicos, líticos, producidos por los tripomastigotes. Esto daña el tejido, daña las células y lleva entonces a la fase crónica, a la patogenia de la fase crónica. Otra teoría habla de que la respuesta inmune contra este parásito persistente es la que genera el daño. Ya sea la respuesta inmune específica contra el parásito como una respuesta inmune innata, cualquiera de las dos termina llevando entonces a la destrucción de las células y de los tejidos donde todavía persista el parásito. La teoría de la microvasculopatía principalmente está asociada a la activación vascular que se da en estas zonas donde hay una inflamación constante, que esto puede llevar, por ejemplo, a agregación plaquetaria con obstrucción vascular. Entonces el principal daño sería dado por la isquemia que genera esta oclusión vascular. Y la última teoría es la de la autoinmunidad. Hay muchos antígenos de Trypanosoma cruzi que son bastante similares a antígenos celulares propios del hospedador, o sea, antígenos nuestros, humanos. Entonces, si se genera una respuesta inmune contra los antígenos de T. cruzi, la misma, por la similitud que tienen, podría terminar atacando estos propios antígenos, lo que se denominan autoantígenos. Entonces, esto es lo que llevaría en parte a la autoinmunidad. También se habla de autoinmunidad porque se puede dar lo que es una activación, lo que se denomina bystander, que básicamente es una activación de la respuesta inmune contra antígenos propios que se van a ver presentados dentro de un ambiente inflamatorio. Es decir, si yo tengo este ambiente inflamatorio por la persistencia del parásito y hay destrucción celular de las propias células del hospedador, se liberan antígenos que pueden ser reconocidos por alguna célula de mi sistema inmune, y como el ambiente inflamatorio está, pueden llegar a tener una activación, evitar todos los pasos de regulación del sistema inmune y terminar generando una respuesta autoinmune directa contra mis propios antígenos. Cualquiera de estas dos formas termina generando entonces daño en los tejidos. De vuelta, lo más probable es que, por un lado, el daño directo generado por el parásito, más la respuesta específica, y a su vez algunos procesos de autoinmunidad, sean los que llevan a la patogenia crónica. Lo importante es que la inflamación de este tejido siempre va a estar presente. ¿En qué tejidos voy a ver principalmente esto? Si bien dijimos que puede afectar a cualquier célula, principalmente va a afectar a células musculares, y dentro de esto lo más frecuente es que se vea afectado el músculo cardíaco. Entonces, toda esta inflamación crónica de la que estuvimos hablando la voy a ver principalmente en el tejido cardíaco. ¿Y eso qué genera? Lo que tienen en la siguiente diapositiva. Ustedes pueden ver en la imagen A el tejido, una histología normal del tejido cardíaco.
En B pueden ver un proceso que podría ser o bien una reactivación o bien un proceso agudo, donde ven una célula con amastigotes y un infiltrado inflamatorio mononuclear importante. En la imagen C ya empiezan a ver cómo todo este tejido cardíaco es reemplazado por un tejido fibroso, bien, se da una fibrosis masiva que reemplaza entonces a los miocitos. Por supuesto, esto altera la función. También se puede ver un infiltrado celular, que es la imagen D. En la imagen E ya pueden ver alteración y degeneración en las propias células, en los propios miocitos, ¿sí? Las membranas medio onduladas, ¿sí? Esos núcleos con características degenerativas. Esto es el proceso que se va degenerando entonces los miocitos y con el tiempo va reemplazándolo por fibrosis. La imagen F lo que muestra es una célula gigante multinucleada, que es un hallazgo bastante frecuente en la fase crónica de la enfermedad de Chagas. Bien, pasando a la siguiente diapo, entonces, ¿cómo logra esta persistencia el parásito que puede llevar entonces a esta fase crónica? Un poco algunas cosas ya las hablamos, ¿sí? Lo que es la localización intracelular, por supuesto esto le va a servir para evadir parte de la respuesta inmune al parásito. El mimetismo molecular, esto lo hablamos como origen de parte de la patogenia, ¿sí? Estos antígenos similares que tenía el parásito con antígenos propios del ser humano. Si bien tiene su rol en la patogenia, también tiene su rol en la evasión de la respuesta inmune, porque al tener componentes similares a las células del organismo, va a haber una respuesta inmune que inicialmente no va a reconocerlo, pero a su vez llega un momento va a generar esta respuesta que estuvimos hablando de autoanticuerpos, y parte de la respuesta entonces va a estar abocada a atacar antígenos propios, no antígenos parasitarios. La variación antigénica, ¿sí? Este parásito puede variar algunos de esos antígenos de superficie y esto entonces lleva a un retraso en la generación de una respuesta específica. Activación policlonal B, hay algunas proteínas de Trypanosoma que se vio que pueden inducir en las células B una activación y una proliferación independiente de células T. Entonces, en este caso, habría una activación de distintas células B con producción de anticuerpos que no son específicos contra T. cruzi. Entonces tendríamos también una parte de la respuesta inmune gastándose, por así decir, en generar una respuesta inmune que no es específica contra Trypanosoma. La inhibición del complemento, esto es muy importante para la diseminación hacia distintos tejidos que puede tener este parásito. Hay algunas proteínas del parásito que impiden la unión de las moléculas iniciales de la vía del complemento. Entonces no se puede formar la convertasa S3 y entonces no se puede activar el complemento como parte de la respuesta contra el parásito. Evasión de agentes oxidativos, esto lo hablamos un poco cuando dijimos que algunas enzimas, para que el parásito poseía algunas enzimas que le permitían detoxificar agentes oxidativos. Otra enzima que tiene también el parásito es la que se denomina la crucipaína, una proteína muy importante, que entre otras funciones, se han descubierto varias funciones de esta proteína, pero entre ellas está la capacidad que tiene de aumentar la actividad de una enzima del macrófago que se denomina arginasa. La arginasa degrada la arginina. Y como ustedes ya saben a esta altura, la arginina es un sustrato importante para la síntesis de óxido nítrico, que es parte de la respuesta inmune que pueden llegar a tener nuestras células. Entonces, al estimular la actividad de la arginasa, degrada la arginina, no hay sustrato para sintetizar óxido nítrico y es una de las formas que tiene este parásito para evadir los agentes oxidativos. También se vio que puede inhibir o alterar la producción de citoquinas más que inhibir, porque si bien puede inhibir, por ejemplo, la producción de interleuquina 12, ¿sí? Una interleuquina proinflamatoria, estimula la producción de interleuquina 10, que esta es una interleuquina más asociada a una respuesta regulatoria. Bien, entonces lo que llevaría es a una regulación de la respuesta inmune para evitar la eliminación. Bien, pasando a la siguiente diapo, ¿cómo va a evolucionar? Esto un poco ya lo hablamos. Inicialmente entonces yo entro en contacto con el parásito, ya sea por vía vectorial, oral, transfusional, la que sea. Voy a tener una fase aguda con alta parasitemia, diseminación del parásito a distintos tejidos, replicación. Luego mi respuesta inmune va a controlar esta parasitemia, la cual va a disminuir, y yo voy a entrar en la fase crónica.
Entonces, la fase aguda más o menos dura unos 2 meses, como tienen en la imagen. La fase crónica inicia una vez que termina la fase aguda. ¿Cuándo termina la fase aguda? Cuando la parasitemia es indetectable por métodos directos. Es decir, ahora vamos a ver después en el diagnóstico cuáles son estos métodos directos, pero una vez que yo ya no puedo encontrar parásitos por mis distintos métodos de diagnóstico microbiológico en sangre, determino que ingresé en la fase crónica. No importa si tiene síntomas o no, es fase crónica siempre. Antes se hablaba de una fase indeterminada, hoy ya no. Hoy se considera que la infección pasa a un estado crónico siempre. Esa infección crónica entonces puede continuar de manera sintomática por el resto de la vida de este individuo o, muchos años después, evolucionar hacia una forma sintomática. Generalmente entonces hablamos que el 30% evoluciona hacia una forma sintomática. Estos datos, igual de qué porcentaje son sintomáticos y qué porcentaje son asintomáticos, son un estudio epidemiológico bastante antiguo. La verdad que no hay datos actuales para determinar efectivamente qué cantidad de pacientes evoluciona de forma sintomática o asintomática, pero es el único estudio epidemiológico que hay sobre esto y es el número que todo el mundo acepta. Pero bueno, sepan que es un número desactualizado. Bien, siguiente diapo. ¿Cómo es la manifestación clínica? Vamos a poder dividir la fase crónica y la fase aguda. La fase aguda generalmente tiene una manifestación asintomática, ¿sí? Los individuos no suelen enterarse que cruzaron una infección por Trypanosoma cruzi. A veces pueden darse síntomas bastante inespecíficos, ¿sí? Fiebre, malestar general, astenia, adenopatías, puede llegar a haber hepatoesplenomegalia, pero generalmente son síntomas bastante inespecíficos y uno no llega al diagnóstico. Algo sí que puede llegar a darse, que no siempre está presente, y que tampoco es patognomónico, pero me puedo orientar, es la presencia de lo que se denomina el chagoma de inoculación. Si recuerdan el ciclo, nosotros dijimos que en el sitio donde ingresaban los tripomastigotes metacíclicos iban a tener un primer paso de replicación en las células de este sitio de inoculación, para luego, una vez que replicaban dentro de estas células, diseminarse sanguíneamente hacia distintos tejidos. Esta replicación inicial en el sitio de inoculación, por supuesto, genera una respuesta inflamatoria, y eso es lo que va a generar una lesión sobrelevada, eritematosa, que es lo que pueden ver en la imagen superior derecha, que es lo que se denomina chagoma de inoculación. De vuelta, esta lesión, por supuesto, no es patognomónica y no siempre la puedo llegar a encontrar. Puede suceder que este sitio de inoculación sea a nivel de la conjuntiva. Y en este caso se puede dar lo que se denomina el complejo de oftalmoganglionar o signo de Romaña, que es lo que tienen en las imágenes inferiores, donde lo que se va a dar es un edema bipalpebral unilateral, junto con adenopatías locales. Esto no es más que un chagoma de inoculación, pero cuando el sitio de inoculación es a nivel de la conjuntiva. Esto es raro de ver, de vuelta tampoco es algo patognomónico, pero puede llegar a suceder durante entonces la infección aguda, que junto con los síntomas estos inespecíficos yo tengo un signo de Romaña y bueno, puedo suponer que o me puede tirar un poco más el diagnóstico hacia la posibilidad de una infección por Trypanosoma cruzi. Durante esta infección aguda, esta fase aguda, puede haber manifestaciones más graves que las que estuvimos hablando, que igual son muy poco frecuentes y básicamente van a estar dadas por una respuesta inmune que no llega a controlar como corresponde la replicación parasitaria. Entonces va a seguir habiendo daño en estos tejidos, va a seguir habiendo replicación del parásito y puede terminar llevando a una miocarditis aguda o una meningoencefalitis. Como dijimos, cualquier célula puede verse afectada, entonces también se puede afectar el sistema nervioso central. Estos casos, igual de vuelta, son muy raros, son un poco más frecuentes en individuos inmunocomprometidos, lo cual no quiere decir que todo inmunocomprometido evolucione en una manifestación severa en la infección aguda. Y también se pueden ver un poco más frecuentemente en niños, ¿sí? En menores de 12 años esta presentación también es un poco más frecuente que en adultos. También, como habíamos dicho antes, está más asociada a lo que es la infección por vía oral que la vía vectorial, ¿sí? La infección por vía oral es más frecuente que evolucione una manifestación severa en la fase aguda.
Esto se cree que está asociado con el inóculo, ¿sí? La transmisión vectorial tiene un inóculo menor que en la transmisión oral, donde uno puede llegar a ingerir absolutamente todos los tripomastigotes de un triatoma, distinto de la forma vectorial, donde se liberan algunos a través de las heces y no todos logran acceder al sitio de inoculación. Bien, pasando a la siguiente diapo, la fase crónica. Dijimos que no todos van a evolucionar hacia una fase crónica, mejor dicho, que todos evolucionan en fase crónica, pero que no todos van a tener una patología durante esta fase. Entonces podemos dividir a una fase crónica sin patología demostrada, que van a ser la mayoría de los casos, y lo que es la fase crónica con patología demostrada. En la fase crónica con patología demostrada, lo que más frecuentemente se va a ver afectado va a ser el tejido cardíaco. Dentro de este, lo más frecuente es la alteración a nivel del sistema de conducción, que puede llevar a arritmias, haciendo que la principal causa de muerte en esta fase crónica sea la muerte súbita o la falla cardíaca refractaria. A su vez, estas arritmias también pueden desencadenar tromboembolismos, también asociados a alta mortalidad. Otra manifestación que podemos tener, además de los trastornos de conducción a nivel cardíaco, es lo que sería una cardiomegalia. Dijimos que entonces, como vimos en las imágenes de la fase crónica, las imágenes histológicas, el tejido cardíaco va siendo reemplazado lentamente por un tejido fibroso. Este tejido fibroso es más fino y se va dilatando ante las presiones aumentadas del corazón y por supuesto no bombea como corresponde. Entonces, esto va llevando a que se adelgacen las paredes del corazón y el mismo aumente de tamaño, se dilate y entonces lleven a lo que tiene en la radiografía que se ve en la diapositiva, ¿sí? En la imagen superior derecha. Este corazón que se denomina corazón en bota, ¿sí? Un corazón agrandado de tamaño, con poca capacidad contráctil, que por lo tanto no bombea como corresponde, y eso puede llevar entonces a una insuficiencia cardíaca. Otra afectación que se puede llegar a dar es a nivel intestinal. Esto es menos frecuente, más que nada en Argentina, no es tan frecuente de ver. En Argentina es mucho más prevalente la afectación cardíaca. Hay algunas zonas geográficas donde la afectación intestinal es más frecuente que la cardíaca. Y lo que se puede llegar a ver es también una dilatación, una alteración en el tono de estos órganos y en la capacidad muscular, que va llevando entonces a una dilatación, ¿sí? Similar a lo que veíamos también a nivel del tejido cardíaco. En este caso, en lo que ven en la imagen inferior izquierda, es un megaesófago. Podemos pasar desde manifestaciones un poco más leves y trastornos leves de la motilidad hacia esto que es lo más grave, que es el megaesófago, donde ya no hay ningún tipo de funcionalidad normal de ese esófago. Por supuesto, el peritaltismo está completamente alterado. Y esto también se puede llegar a ver, además del esófago, por ejemplo, en el intestino grueso. De vuelta, la afectación gastrointestinal es menos frecuente, más en nuestro país. La siguiente diapo, hablamos de lo que es el Chagas congénito. Dijimos que existía la posibilidad de transmisión vectorial. La transmisión vertical, perdón. La transmisión congénita se puede dar durante la infección aguda o durante la infección crónica. ¿Sí? Durante la infección crónica, si bien la parasitemia es muy baja, sigue habiendo pequeñas liberaciones de tripomastigotes a sangre que pueden llegar a afectar al feto. Por lo tanto, durante la infección crónica igualmente existe el riesgo de transmisión vertical. Por supuesto, el riesgo es menor que durante la infección aguda, pero existe. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones del Chagas congénito? Generalmente no se presentan manifestaciones, los niños son asintomáticos, pero es importante que a todo hijo de una madre con Chagas tengo que realizarle un distinto seguimiento para llegar al diagnóstico si es que se infectó o no, ¿sí? Si es que se dio esta infección vertical. Porque durante la fase aguda de la infección, el tratamiento lleva a evitar la progresión hacia la fase crónica, ¿sí? Por así decirlo, cura la enfermedad. Si uno da el tratamiento en la fase aguda, no evoluciona a la fase crónica. Por eso es importante realizar el diagnóstico temprano en todo niño nacido de una madre con Chagas. Si evoluciona hacia la fase crónica, si bien yo puedo dar tratamiento, este tratamiento no va a evitar que la respuesta inmune continúe de daño al tejido y pueda llevar igualmente a las manifestaciones que hablamos de la fase crónica. Como dijimos entonces, la gran mayoría son asintomáticos,
Algunos pueden presentar síntomas bastante inespecíficos como es hepatosplenomegalia, ictericia, prematurez, bajo peso al nacer, anemia, taquicardia persistente. Esto podemos dividirlo en el periodo neonato inmediato, es decir, que apenas nacido el niño puede presentar estos síntomas, o se pueden dar de manera tardía, es decir, después de los 30 días de vida. Entonces es importante hacer el seguimiento de estos niños. ¿Cómo hacer el diagnóstico entonces? Dijimos que íbamos a tener algunos métodos directos. Obviamente los métodos directos lo que buscan es al parásito, ¿sí? Al parásito en sangre, y vamos a tener métodos indirectos que lo que van a buscar es la presencia de anticuerpos contra Trypanosoma. Los métodos directos, por supuesto, ya se imaginarán, los voy a usar principalmente durante la fase aguda, porque es donde hay alta parasitemia. En cambio, los métodos indirectos, como la parasitemia es baja, los voy a preferir para la etapa crónica. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, gota fresca, microhematocrito, Strout, todos métodos de concentración que me permiten aumentar la sensibilidad, y obviamente la muestra para todos va a ser sangre. Voy a buscar tripomastigotes en sangre, que es lo que pueden ver en la imagen superior derecha. ¿Sí? Son todos glóbulos rojos y se ven bien los tripomastigotes. Durante la etapa crónica, distintos métodos, ya sea inmunofluorescencia indirecta, ELISA, hemaglutinación, que van a buscar entonces la presencia de anticuerpos contra Trypanosoma. La PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, me puede servir por su alta sensibilidad no solo en la fase aguda, sino que también puede llegar a dar positiva en la fase crónica. Por supuesto, no está disponible en todos lados, pero es importante tener en cuenta esto porque una PCR positiva, si bien es un método directo que busca el genoma directo del parásito, me puede dar positivo durante la etapa crónica. Es el único método directo que me da positivo durante la etapa crónica. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, con eso terminamos Trypanosoma cruzi y empezamos con Leishmania. En Leishmania, como ven en la siguiente diapo, vamos a tener una gran cantidad de especies que pueden afectar al humano y las podemos clasificar de dos formas. Hablamos de Leishmaniasis del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo, si hablamos de especies que afectan principalmente lo que es el continente europeo o el continente americano, correspondiendo el primero al Viejo Mundo y el segundo al Nuevo Mundo, por supuesto. Y a su vez podemos clasificarlas en los agentes etiológicos de Leishmaniasis visceral o Leishmaniasis cutánea. Algunas especies de Leishmania van a tener tropismo por lo que son los macrófagos de todo el sistema reticuloendotelial, por lo tanto van a diseminarse a distintos tejidos y pueden llegar a generar una Leishmaniasis que se denomina visceral. En cambio, otras especies van a afectar principalmente lo que es a nivel cutáneo mucoso, generando por lo tanto una Leishmaniasis cutáneo mucosa. Entonces, si hablamos de lo que es Leishmaniasis visceral, hablamos principalmente de Leishmanias de lo que es el complejo Donovani, y entonces nos referimos a Leishmania donovani y Leishmania infantum o Chagassi. Leishmania infantum y Chagassi son la misma especie, fueron nombradas de distinta manera, pero hoy se sabe que son la misma especie. Entonces, Leishmania donovani y Leishmania Chagassi o infantum son las que afectan a nivel visceral, principalmente. El resto de la Leishmaniasis afectan principalmente a nivel cutáneo mucoso. Pasando a la siguiente diapo, entonces vemos un poco la epidemiología. Esto es de lo que es la Leishmaniasis cutánea o cutáneo mucosa. Como ven, América Latina es un foco importante de esta enfermedad. Principalmente afecta a lo que es Brasil, Colombia, Perú. Argentina igual tiene una buena cantidad de casos que se dan principalmente en el norte. Lo que es Misiones, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero. ¿Sí? Las provincias del norte tienen bastantes casos. Otros focos se ven en lo que es África y parte de Asia. Pasando a la siguiente diapositiva, lo que es la Leishmaniasis visceral, como vemos, por suerte, si bien hay casos en Argentina que nuevamente también se dan más que nada en las provincias del norte, hay bastante menor cantidad, incluso en toda Latinoamérica no es una enfermedad tan frecuente, excepto por Brasil, que sí cuenta con bastantes casos, y es el país a nivel americano más afectado. Y después vemos que siguen otros focos también en lo que es África y Asia. ¿Cómo son las características morfológicas? Acá vamos a ver lo que habíamos hablado antes del promastigote, ¿sí? Esta forma móvil, flagelada, con un flagelo central, que es lo que pueden ver en la imagen izquierda. Y luego vamos a hablar de un amastigote, que es esta forma no flagelada, intercelular y que va a ser la que va a replicarse.
A su vez, este promastigote va a tener distintos cambios fenotípicos a medida que va a evolucionar dentro del vector. Entonces vamos a poder hablar de lo que son los promastigotes procíclicos y los promastigotes metacíclicos. Los procíclicos van a ser los que van a iniciar entonces en el ciclo en el vector y van a sufrir ciertas transformaciones hasta generar un promastigote metacíclico, que esta es la forma infectante para el ser humano. Entonces los procíclicos solo los encuentro en el vector, los metacíclicos están tanto en el vector como en el ser humano, son la forma infectante, y los amastigotes solo los encuentro en el ser humano. Siguiente diapo. ¿Qué va a ser, cuál va a ser esta modificación que sufren los promastigotes? Es lo que se denomina la metaciclogénesis. Esto va a ser una modificación en proteínas de superficie que va a llevar a el enmascaramiento de algunos residuos de distintos azúcares de estas proteínas de superficie, que le van a dar la capacidad al promastigote de sobrevivir, principalmente lo que es el complemento, al entrar en contacto con un nuevo hospedador, que en este caso hablamos del humano, y entonces le va a dar las características para ser la forma infectante. Entonces, estas proteínas de superficie que se van a modificar principalmente, o por lo menos las más estudiadas, van a ser el lipofosfoglicano y la glicoproteína GP63. El lipofosfoglicano entonces es un antígeno de superficie. Su estructura va a variar dependiendo de la especie, pero abajo a la derecha ustedes tienen una imagen un poco simplificada donde les muestra las características de este lipofosfoglicano en un promastigote procíclico, ven que es más corto, y en un metacíclico donde aumentan sus secuencias repetitivas y se enmascaran distintos azúcares, cambiando sus características y por lo tanto permitiéndole al promastigote sobrevivir a la respuesta inmune innata e inicial del nuevo hospedador y así lograr una infección. La glicoproteína GP63 es la principal metaloproteína que se encuentra en la superficie de los promastigotes, y lo que va a cambiar es que va a aumentar su expresión, ¿sí? Va a ser más abundante en los promastigotes metacíclicos que en los procíclicos. Y también cumple una función importante en la evasión de lo que es el sistema del complemento. Siguiente diapo, vamos a hablar un poco ahora del vector. Dijimos que estos cambios, esta metaciclogénesis se daba dentro del vector, es decir que va a ser por supuesto un vector biológico. Este vector van a ser distintos insectos de la subfamilia Flebotominae que se conocen con el nombre de flebótomos. No son mosquitos, son flebótomos. Sé que son similares, pero estamos hablando de un género completamente distinto. Son bastante más pequeños que los mosquitos. Y va a haber dos géneros principales que van a ser transmisores, que van a ser el género Flebotomus, que se encuentra principalmente en el Viejo Mundo, y el género Lutzomia, que es el que se encuentra en el Nuevo Mundo y el que, por lo tanto, va a ser el vector en nuestro país. Dentro de estos géneros, varias especies pueden actuar como vectores. Vamos a ver que entonces este flebótomo va a tener un ciclo holometábolo, es decir, una metamorfosis completa, va a pasar de huevo hacia larva, hacia pupa y luego un adulto, que este es el que va a tener el comportamiento hematófago. Algo importante es que estos huevos, a diferencia del mosquito, no van a necesitar del contacto con agua, ¿sí? Solamente con tierra húmeda, con suficientes nutrientes, es suficiente para que se genere la oviposición y el desarrollo de estos huevos. Por lo tanto, las medidas que apunten a disminuir la existencia del vector para controlar esta enfermedad no son las mismas que, por ejemplo, las medidas que se utilizan para controlar el Aedes aegypti y disminuir los casos de dengue. Entonces, todas las medidas profilácticas usadas para el mosquito no van a servir para los flebótomos. Dijimos entonces que lo que requieren es solamente un poco de tierra húmeda con suficientes nutrientes, y a su vez lo que van a requerir es algún mamífero del cual puedan alimentarse. La imagen inferior derecha lo que demuestra es un ambiente frecuente, que son estos ambientes rurales donde varios animales conviven cerca del humano. Por supuesto, puedo contener tierra húmeda en cualquier sombra, entonces puede darse el ciclo completo. Va a haber flebótomos alimentándose de estos animales y también pueden llegar a alimentarse del ser humano.
y en este caso sí generar la transmisión de enfermedad. Los flemotodos adultos viven aproximadamente unos 2 meses y van a generar vuelos cortos y hasta unos 200 metros. No suelen desplazarse grandes cantidades, así que no suelen ser transmisores de esta enfermedad hacia otras poblaciones por sí solos. Siguiente diapo vemos un poco los reservorios. ¿Sí? Hay varios mamíferos que pueden afectar de leishmaniasis y por lo tanto actuar como reservorios, y si un flebótomo se alimenta de estos mamíferos se puede infectar y luego al alimentarse de un ser humano puede transmitir la enfermedad. Dentro de estos animales vemos que se encuentra el perro, ¿sí? El perro doméstico nuevamente es uno de los reservorios más importantes por su contacto íntimo que tiene con el ser humano. A su vez algunos roedores y algunos marsupiales también pueden actuar como reservorios importantes, y varios otros mamíferos silvestres también existen, pero al no tener tanto contacto con el ser humano no tendrían tanta importancia en el ciclo biológico, por lo menos en la transmisión hacia el humano. ¿Cómo va a ser este ciclo? Iniciamos con un flebótomo que va a estar infectado y al alimentarse entonces de un hospedador definitivo, en este caso el humano, va a inyectar, a inocular promastigotes metacíclicos. Estos promastigotes entonces van a ingresar hacia la principal célula blanco de Leishmania, que van a ser los macrófagos. Dentro entonces van a pasar a su estadio de amastigote, replicar, hasta que al censar que se lleva al límite de esta célula van a liberarse amastigotes por lisis celular. Es decir, que estos amastigotes no vuelven a un estadio de promastigote. Siguen en su estadio de amastigote y van a invadir las distintas células que se encuentren cercanas a la célula de la que se acaban de liberar. Si un nuevo flebótomo se alimenta de este hospedador humano, puede ingerir macrófagos con amastigotes. ¿Sí? No es frecuente encontrar amastigotes diseminándose en sangre y que estos sean el alimento del mosquito, porque los amastigotes no resisten tanto la respuesta inmune extracelular. ¿Sí? Son la forma intracelular del parásito. Entonces, el insecto va a ingerir macrófagos infectados con amastigotes. Esta célula entonces se degrada, libera mastigotes que pasan al estadio de promastigote, van a replicar y dividirse dentro de este nuevo entonces vector. Va a darse lo que teníamos que era la metaciclogénesis, transformándose entonces en un promastigote metacíclico que nuevamente puede ser inoculado hacia un nuevo hospedador. Se han descrito otras formas de transmisión no asociadas al vector, como es la forma transfusional, trasplante de órganos, incluso se ha descrito también la vía congénita, pero no serían formas tan importantes de transmisión, no sería algo tan frecuente como la transmisión vectorial. Entonces estas formas no tendrían tanta importancia comparado por ejemplo con como vimos en la enfermedad de Chagas. ¿Cómo va a ser la invasión hacia las células de este parásito? Hay distintos receptores celulares y distintas proteínas de superficie parasitarias que podrían estar involucradas en la invasión. Incluso estas proteínas van a variar dependiendo de si estamos hablando de un estadio de promastigote o un estadio de amastigote. Lo importante es que las principales proteínas estudiadas, las que se cree que tienen más relevancia en este proceso, van a ser estas de las que estuvimos hablando previamente, el lipofosfoglicano y la glicoproteína 63. Estas dos proteínas serían las que reconocen, o mejor dicho, las que son reconocidas por algunos receptores celulares y terminan llevando a la internalización del parásito. Algo interesante es que estudios recientes demostraron que el promastigote puede infectar neutrófilos, que si bien no son su célula principal blanco, este neutrófilo, una vez infectado, puede ser fagocitado por células fagocíticas, por ejemplo el macrófago, y de esta forma infectar a este macrófago, es decir, que se termina dando un mecanismo de caballo de Troya a través de neutrófilos para infectar a los macrófagos. Este no sería el único mecanismo para invadir a estas células, sino que sería un mecanismo agregado a los mecanismos que se dan por receptores. Entonces, una vez que ingresa el promastigote, inicialmente va a intentar de inhibir la fusión de lisosomas hacia la vacuola parasitófora en la que se encuentra, es lo que tiene en la imagen inferior derecha. Si se unen lisosomas hacia la vacuola parasitófora, estas enzimas y distintas proteínas hidrolíticas pueden afectar al promastigote, que es sensible hacia las mismas. Por lo tanto, lo que va a hacer es alterar la membrana de esta vacuola para retrasar la fusión de los lisosomas. Esto le da tiempo al promastigote para pasar a su estadio de amastigote, el cual
puede resistir a las distintas enzimas lisosomales y al bajo pH, si es un ambiente en el cual el mastigote está mucho más cómodo, entonces puede empezar a replicar dentro de esta vacuola. Entonces inicialmente el promastigote, como es sensible, evita la maduración de ese fagosoma hasta que pasa un estadio de amastigote donde entonces sí se da la maduración, pero en este caso ya no lo afecta porque puede sobrevivir en este ambiente. Y ahí es donde comienza a replicar. Siguiente diapo, por supuesto, durante todo este proceso se va a empezar a generar una respuesta inmune que va a intentar de controlar la replicación del parásito. Vamos a ver que la evolución de esta patología va a estar muy relacionada con el tipo de respuesta inmune que se genere y en cuanto a si termina controlando o no la replicación parasitaria, podemos tener un polo de una enfermedad bastante leve y un polo de una enfermedad muy severa. Entonces, vamos a tener una respuesta inmune que controla la infección, que va a ser una respuesta con un perfil de tipo Th1, estimulado por interleuquina 12, que entonces va a terminar generando la producción de interferón. Todo esto es lo que tiene la imagen superior de la diapositiva. Esta producción de interferón entonces activa la respuesta intracelular dentro del macrófago, principalmente por estímulo dentro de lo que es la síntesis de óxido nítrico, lo cual entonces lleva a la eliminación parasitaria. Otro tipo de respuesta que se va a dar es una respuesta con un perfil predominante tipo Th2, con liberación de interleuquina 4 e interleuquina 10, que lo que termina es generando una respuesta más permisiva para el parásito. Estos macrófagos, en lugar de activar lo que es la síntesis de óxido nítrico y especies reactivas del oxígeno, van a activar la enzima arginasa. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es degradar la arginina liberando distintas poliaminas que son requeridas para el parásito. Entonces, si tenemos un perfil Th1, hay síntesis de óxido nítrico, entonces este óxido nítrico va a eliminar el parásito, pero a su vez el consumo de arginina va a disminuir los sustratos que requiere el parásito para sobrevivir en la célula. En cambio, un perfil de tipo Th2 termina llevando a mayor actividad arginasa, con degradación de la arginina y generación de las sustancias requeridas para el parásito, es decir, un aumento en la posibilidad de acceder a los nutrientes para el mismo. A su vez, los macrófagos activados en esta vía generan distintas interleuquinas, como la interleuquina 10, que está asociada a una respuesta más regulatoria, aumentando por lo tanto este tipo de respuesta dentro de lo que son los macrófagos infectados. ¿Cómo hacer la evasión de la respuesta inmune de este parásito? Por un lado ya hablamos de la capacidad de los promastigotes metacíclicos de resistir al complemento. Si los procíclicos son susceptibles, pero durante esta metaciclogénesis adquieren esta resistencia y le permiten entonces infectar a los hospedadores mamíferos. Por otro lado está la inhibición de la maduración del fagosoma, de la que habíamos hablado. También los amastigotes, ya lo dijimos, que tienen esta capacidad de resistir a las distintas enzimas, al daño de las hidrolasas y los distintos mecanismos oxidativos dentro del fago lisosoma, una vez que el mismo madura, y entonces pueden replicar y sobrevivir dentro del mismo. A su vez, las células infectadas se vio que se genera un downregulation de las moléculas de histocompatibilidad. Esto es generado por distintas proteínas del parásito para impedir lo que es, o retrasar, mejor dicho, la generación de una respuesta inmune específica mediante la presentación antigénica. Y también va a haber una alteración en la producción de las citoquinas de las células infectadas. Esto que habíamos dicho antes del perfil Th2 y la producción de interleuquina 10. Si bien va a depender un poco de la respuesta de cada hospedador ante el parásito estimula la producción de esta interleuquina y por lo tanto la activación de los macrófagos hacia una vía alternativa, como habíamos visto anteriormente. Entonces, pasando a la siguiente diapo, podemos decir que esta enfermedad, como ya habíamos dicho antes, depende mucho de la respuesta inmune que se genere y podemos tener un polo de una enfermedad severa y un polo de una enfermedad bastante más leve. Si tenemos un aumento en la secreción de interleuquina 10 y una respuesta tipo Th2, principalmente con secreción de anticuerpos, no va a haber control de la replicación parasitaria, vamos a tener una alta carga parasitaria y por lo tanto una enfermedad severa. Este es el polo que ustedes ven hacia la derecha en el gráfico de la diapositiva. ¿Sí? Alta carga de anticuerpos, carga parasitaria, interleuquina 10, por lo tanto enfermedad severa. Y esto es lo que se va a ver en la leishmaniasis visceral y en lo que se denomina leishmaniasis cutánea difusa, es decir, una leishmaniasis que solo por una especie con tropismo solo a nivel cutáneo o cutáneo mucoso, pero que se disemina y genera varias lesiones.
Por otro lado, podemos tener una respuesta protectora de tipo Th1, pero que sea demasiado severa. Y a esta altura ya sabemos que la respuesta inmune, si bien generalmente es beneficiosa, puede ser la que termine generando el daño en una infección. Bien, esto es lo que sucede en la leishmania mucosa, donde hay una respuesta Th1 muy severa, exagerada, que lleva a una respuesta de hipersensibilidad, y esta citotoxicidad es la que termina llevando a daño tisular y genera una enfermedad severa a nivel de las mucosas. Bien, esto es la leishmaniasis mucosa. En el medio tenemos la forma leve, que es la leishmaniasis cutánea autolimitada. Es decir, una infección que genera una lesión a nivel cutáneo, pero que no se disemina, no genera nuevas lesiones y es controlada en el lugar de inoculación. En este caso, la respuesta va a ser principalmente Th1, pero una respuesta regulada, ¿sí? Intermedia, que entonces termina controlando la replicación del parásito, pero no lo hace a expensas de un daño importante del tejido. Entonces ahí tenemos la enfermedad moderada. ¿Cómo van a ser las manifestaciones clínicas de esta patología? Dijimos entonces que existían las formas cutáneas y las formas viscerales. Dentro de la forma cutánea, cutáneo-mucosa, vamos a hablar de la lesión localizada. Esta es la que dijimos que tiene una respuesta predominantemente Th1, pero regulada. Por lo tanto, entonces, inicialmente yo voy a tener una lesión en el sitio donde me picó el flebótomo, en el sitio de inoculación, que inicialmente va a ser una pápula, un nódulo, ¿sí? Inflamatorio, que luego ulcera y con el tiempo va cicatrizando. Esta lesión tiene lo característico que es bien delimitada, como la que ven en la imagen, y entonces si yo solamente tengo una leishmaniasis cutánea localizada, mi respuesta inmune controla la replicación del parásito sin lesionar demasiado mi tejido, y esto es todo lo que puede suceder. Bien, esta lesión resuelve con cicatrización. Puede pasar lo que dijimos antes, que yo tenga una respuesta inmune severa y que me afecte principalmente lo que son las mucosas, y ahí yo tengo una leishmaniasis mucosa o cutáneo mucosa, que es la que tiene en la imagen de la derecha. Esto es una condición bastante grave, muy desfigurante, que además puede tener algún grado de mortalidad, dependiendo del nivel de afectación que se tenga. Generalmente afecta a nivel de lo que es la oronasofaringe, puede llegar a afectar también la laringe. Entonces acá hay una respuesta inmune muy severa, que es la que termina generando estas lesiones. Después tenemos lo que es la leishmaniasis difusa. Dijimos que entonces la leishmaniasis difusa lo íbamos a dar en pacientes con una respuesta inmune principalmente de tipo Th2, es decir, no hay una respuesta inmune celular efectiva, hay una respuesta principalmente abocada hacia la producción de anticuerpos, una activación alternativa de macrófagos. Entonces voy a tener distintas lesiones, siempre a nivel cutáneo, pero que van a estar diseminadas por todo el cuerpo. Las condiciones van a ser principalmente pápulas, nódulos, si no se van a ulcerar, y estas lesiones van a tener una gran cantidad de amastigotes. Bien, las células en esta lesión tienen amastigotes en su interior. Entonces hay una alta carga parasitaria. Después tenemos lo que se denomina la leishmaniasis diseminada. La leishmaniasis diseminada es una forma puntual de leishmaniasis en la cual hay una respuesta tipo Th1 que controla la replicación parasitaria, pero que está localizada puntualmente a nivel cutáneo, pero no a nivel sistémico. Por lo tanto, a nivel sistémico no hay un control de la replicación del parásito y se pueden diseminar y se generan distintas lesiones. En las lesiones hay una respuesta efectiva, pero no se controla la diseminación. Es una forma bastante particular, no es tan frecuente de ver, pero está asociada entonces a esto que acabamos de decir. Y la forma recidivante tampoco es algo tan frecuente. Esto se ve asociado a una leishmaniasis cutánea que cura y posteriormente genera nuevas lesiones en la cicatriz que van a ser generadas principalmente por un infiltrado inflamatorio. Bien, esta lesión que ven en la leishmaniasis localizada cura y mucho tiempo después vuelve a generar lesiones que son de tipo inmune. Si no hay amastigotes en su interior, pero pueden volver a generar lesiones, entonces ahí estaríamos hablando de una leishmaniasis recidivante. Pasando a la siguiente diapo, ahora vamos a hablar de lo que es la leishmaniasis visceral. ¿Sí? Dijimos que entonces podía llegar a haber afectación de distintos órganos, más que nada de todo lo que es el sistema retículo endotelial. Entonces podrían
generarse síntomas viscerales como es una hepatoesplenomegalia, pancitopenia, así por afectación a la médula ósea y por supuesto todo esto va a generar fiebre. Se puede llegar a dar hiperpigmentación. Esto se cree que es por la inducción de toda esta respuesta inflamatoria y secreción de distintas citoquinas, y esto induce la producción de hormona adrenocorticotrópica, y esto entonces llevaría a una hiperpigmentación de la piel. Por eso se le dio el nombre a esta enfermedad como calazar, que la traducción sería algo así como fiebre negra. No siempre está presente esta hiperpigmentación, pero puede llegar a darse y entonces ahí ya estaríamos hablando ¿sí? de un calazar. Bien, pero entonces hay una afectación visceral de distintos órganos, principalmente lo que es el sistema retículo endotelial. Esta forma de leishmaniasis es muy severa. Si no se diagnostica y se trata a tiempo, tiene una tasa de mortalidad muy alta, muchas veces asociado a lo que son infecciones secundarias, más que nada infecciones bacterianas asociadas entonces a esta infección por leishmania. Y después existe lo que es la leishmaniasis dérmica post-calazar, que es básicamente la presentación de lesiones cutáneas posterior a una leishmaniasis visceral. Lo importante de esta presentación, que no es muy frecuente de ver en Latinoamérica, es que estas lesiones cutáneas que se dan posterior, ¿sí? 2-3 años posterior a la presentación de la leishmaniasis visceral, es que las lesiones contienen a mastigotes. Por lo tanto, estas lesiones pueden actuar como reservorios. Estas personas en realidad pueden actuar como reservorios de la enfermedad, porque si un flebótomo se alimenta de ellos, se puede infectar, porque las lesiones entonces contienen a mastigotes, a pesar de que se presenta muchísimos años después. No se sabe exactamente cómo es que se llega a esta evolución, cuál es la patogenia y por qué puede persistir y tantos años después generar lesiones con amastigotes, pero se vio que puede llegar a suceder. De vuelta igual, esto es más frecuente de ver en las manifestaciones a nivel en Asia, ¿sí? No es muy frecuente de ver en Latinoamérica. Algo también importante para agregar es que individuos HIV positivos es más frecuente que presenten las formas severas, tiene mucha mayor mortalidad en esta población y a su vez también suelen presentar algunas manifestaciones más atípicas, ¿sí? No tanto todo lo que estuvimos hablando, estas lesiones con su evolución, sino que suelen ser bastante más atípicas, es más difícil el diagnóstico y bueno, de vuelta entonces generalmente también tiene una manifestación más severa. Por último entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta parasitosis? También vamos a tener métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos van a apuntar a encontrar a mastigotes dentro de células en las lesiones, ¿sí? Mi muestra entonces van a ser las lesiones a nivel cutáneo y yo puedo llegar a encontrar entonces en ellos los amastigotes intracelulares. Los métodos indirectos van a apuntar a encontrar lo que es la respuesta inmune, ¿sí? Contra el parásito, y en ellos podemos encontrar lo que es la serología, es decir, buscar anticuerpos, los cuales van a permanecer una vez que yo tuve contacto con el parásito, van a permanecer positivos por una larga cantidad de tiempo, incluso toda la vida del paciente. Por lo tanto, me sirven, pero hasta ahí hay que tener en cuenta que una lesión aguda yo no puedo saber si efectivamente es por leishmania solo por una serología positiva, porque quizás esa serología es positiva por un contacto de muchos años atrás y en este momento está cursando otra patología. Y también existe lo que es la intradermorreacción de Montenegro. En la intradermorreacción es algo similar a lo que ustedes ya vieron, por ejemplo, en la prueba de la tuberculina, en la PPD, o en lepra, la prueba de la lepromina. Lo que yo estoy haciendo es hacer una intradermorreacción con antígenos, y lo que estoy midiendo entonces es la respuesta celular que tenga este individuo. Entonces, acá se va a dar algo similar con tuberculosis. Si yo tengo una intradermorreacción positiva y una serología con bajos títulos, la respuesta es principalmente TH1, entonces probablemente pueda controlar la infección parasitaria y genere una leishmaniasis cutánea localizada. Hay que tener en cuenta igual que la respuesta TH1 también podía estar asociado, como vimos, a una leishmaniasis mucosa y que esta respuesta también puede llegar a ser dañina. Si yo tengo una intradermorreacción negativa o débil y un título alto de anticuerpos, la respuesta es principalmente TH2 y esto puede estar asociado entonces a una manifestación severa como una leishmaniasis visceral o una leishmaniasis cutánea difusa. Bien,
Y con esto entonces terminamos el seminario de hoy.